Primera pregunta. ¿Es democrático que el Gobierno de España no condene la dictadura asesina de Nicolás Maduro? Segunda pregunta. ¿Es democrático que el Gobierno de España no reconozca el resultado de las elecciones en Venezuela y a González Urrutia como su presidente legítimo? ¿Es democrático que un embajador del Reino de España permita entrar en su residencia a quien tiene prohibida su entrada en la Unión Europea? ¿Es democrático que un embajador del Reino de España sea notario de las coacciones y chantajes al presidente electo de Venezuela? ¿Es democrático que el expresidente Zapatero haya mediado las coacciones y chantajes al presidente electo de Venezuela? Le contesto yo, señora Díaz, no es democrático y lamentablemente usted mira para otro lado. Sigo con las preguntas. ¿Es democrático? Sigo con las preguntas, señora Díaz. ¿Es democrático indultar a políticos corruptos? Pregunta 7. ¿Es democrático modificar el Código Penal para rebajar las penas a políticos corruptos? Pregunta 8. ¿Es democrático comprar los votos necesarios para ser presidente del Gobierno ofreciendo impunidad judicial a políticos corruptos? Pregunta 9. ¿Es democrático que una vicepresidenta del Gobierno de España, usted, viaje al extranjero para reunirse con un prófugo de la justicia española? ¿Es democrático que el Gobierno sea cómplice de la entrada en España de un prófugo de la justicia, permitiéndole dar un mitin y después fugarse? ¿Es democrático aumentar la financiación que reciben los independentistas en perjuicio del resto de los españoles? ¿Es democrático ofrecer competencias exclusivas del Estado en inmigración o control de fronteras a cambio de apoyar políticos puntuales? ¿Es democrático, señora Díaz, que el Gobierno se apoye en un partido que lleva asesinos condenados en sus listas? Yo le respondo, señora Díaz, no es democrático y usted es cómplice de la política de Sánchez. Sigo con las preguntas, señora Díaz. Le pregunto ahora por sus ataques al Poder Judicial. ¿Es democrático que ministros del Gobierno de España insulten a jueces y magistrados? ¿Es democrático que el Gobierno de España ponga en duda las sentencias que no le son favorables? ¿Es democrático que la Junta Electoral Central haya multado en más de una decena de veces al Gobierno del que usted pertenece por juego sucio en las elecciones? Señora Díaz, ¿es democrático que el presidente del Gobierno escriba una carta acusando de prevaricación al juez que investiga por corrupción, por tráfico de influencias, a su mujer? ¿Es democrático que desde el partido del Gobierno se espíe a jueces y a medios de comunicación? ¿Es democrático, señora Díaz, que el Gobierno presente un plan de censura contra los medios de comunicación críticos con el Gobierno? ¿Es democrático que una ministra de Hacienda revele públicamente información fiscal de un ciudadano particular? ¿Es democrático, señora Díaz, que una ministra de Hacienda utilice datos fiscales de un ciudadano particular para dañar políticamente a su pareja? ¿Es democrático, señora Díaz, que el fiscal general del Estado cometa delitos en vez de perseguirlos? Yo le respondo, señora Díaz, no es democrático y usted ni se inmuta y es cómplice del Gobierno. Ahora le pregunto, señora Díaz, en un bloque distinto de preguntas, ahora le pregunto por el desprecio al Poder Legislativo por parte del Gobierno del que usted forma parte. ¿Es democrático, señora Díaz, que se aplique una modificación del reglamento de la Cámara antes de que esa modificación sea aprobada por esta Cámara? Eso pasó. ¿Es democrático que se cese al letrado mayor del Congreso para nombrar a uno más dócil con las irregularidades del Partido Socialista, más mansito? ¿Es democrático? ¿Es democrático que se erosione la dignidad de este Congreso nombrando presidenta a una política involucrada en una trama de corrupción? ¿Es democrático que se desconvoque aquí, en esta casa, una comisión de investigación porque el PSOE cree que va a perder una votación? Pasóla aquí la semana pasada. ¿Es democrático que la mitad del Gobierno se ausente de las sesiones del control sin dar las más mínimas explicaciones? Señora Díaz, ¿es democrático que la mitad del Gobierno que sí asiste a las sesiones de control no responda a ninguna de las preguntas que le planteamos desde la oposición? Señora Díaz, ¿es democrático
que el Gobierno, el PSOE y su cómplice en la Cámara, la señora Armengol, tengan paralizadas casi medio centenar de iniciativas aquí en el Congreso, en el congelador de la señora Armengol. Señora Díaz, ¿es democrático que el presidente del Gobierno se niegue a comparecer desde junio aquí, en esta Cámara, a pesar de que eso haya sido aprobado aquí, en la Junta de Portavoces? Le contesto yo, no es democrático y a usted le importa un bledo, o como dirían los señores del PNV, les importa una higa. Atacan el Poder Judicial, desprecian el Poder Legislativo y tratan de colonizar cualquier institución libre e independiente. Y ahora vamos a hablar de esto. Pregunta 31. Señora Díaz, ¿es democrático nombrar a un ministro socialista en ejercicio gobernador del Banco de España? Señora Díaz, ¿es democrático nombrar a un secretario de Estado de Comunicación al servicio de Pedro Sánchez en la Moncloa, presidente de la agencia EFE? ¿Es democrático nombrar a una ex vicepresidenta del Gobierno socialista presidenta del Consejo de Estado? ¿Es democrático nombrar a un exministro socialista magistrado del Tribunal Constitucional? ¿A usted se lo parece? ¿Es democrático nombrar a una exministra socialista presidenta de Red Eléctrica? ¿Es democrático nombrar a exministros socialistas sin experiencia diplomática, embajadores en alguna de las principales embajadas de España? ¿Es democrático nombrar a un miembro de la ejecutiva del Partido Socialista director del CIS? ¿Es democrático nombrar letrado mayor del Congreso a un vocal vecino del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Es democrático nombrar directora de Radio Televisión Española a una militante socialista? ¿Es democrático nombrar directora del CNI a una militante socialista? ¿Es democrático nombrar director del INE a una militante socialista? ¿Es democrático nombrar presidenta del Tribunal de Cuentas también a una militante socialista? ¿Es democrático nombrar director de Correos a un militante socialista? ¿A usted se lo parece? ¿Es democrático nombrar director de Paradores a otro militante socialista? Mire, señora Díaz, podría seguir así durante horas, pero como usted no va a contestar, se lo digo yo, no es democrático y usted forma parte del Gobierno que hace esas cosas y que tiene esas conductas. Mire, termino con el último bloque de preguntas. Se las entregaré al final para que en su intervención pueda contestarlas. Son 55. Pregunta número 45. ¿Es democrático celebrar fiestas con prostitutas y cocaínas pagadas por empresarios a cambio de favores políticos? ¿Es democrático reunirse en despachos del Congreso para negociar el cobro de comisiones ilegales? Le hablo del caso Tito Berni. ¿Es democrático que la presidencia del Congreso haya borrado todo registro de esas reuniones a pesar de la investigación judicial? ¿Es democrático? Dicen desde el Partido Socialista que no. ¿Es democrático utilizar millones de euros públicos para comprar mascarillas a una empresa sin facturación y sin experiencia previa? ¿Es democrático que altos cargos del Gobierno socialista estén implicados en una trama corrupta y que aquí no dimita nadie y que todo se arregle con una auditoría señalando única y exclusivamente al señor Ábalos de una corrupción que se gestaba desde el mismísimo Palacio de la Moncloa? Pregunta 50. ¿Es democrático, señora Díaz, utilizar el Palacio de la Moncloa para impulsar los negocios privados de la mujer del presidente? ¿Es democrático que una universidad pública dé una cátedra de una persona sin título universitario? ¿Es democrático que la mujer del presidente haga cartas de recomendación para que empresas determinadas reciban millones de euros de parte del gobierno que preside su marido? ¿Es democrático utilizar las instalaciones públicas de Radio Televisión Española para proyectos privados de la mujer del presidente? ¿Es democrático que se le dé un puesto a dedo al hermano del presidente del gobierno al que no acude a trabajar y por el que además tributa en el extranjero? Señora Díaz, se lo respondo yo. No es democrático. Nada de esto es democrático. Pero esta interpelación la hemos traído para que usted tenga la oportunidad de posicionarse, de separarse de su socio de gobierno. Yo no creo que usted sea igual que Sánchez. Hoy tiene la oportunidad de demostrarlo. Creo que todo lo que le he preguntado tiene una respuesta.
Hoy puede darla y desmarcarse de la corrupción, del nepotismo y de la falta de respeto a las normas básicas de una democracia, que es la acción directa del presidente del Gobierno día a día y cada día. Yo creo que usted es una demócrata. Creo que usted no debería amparar el comportamiento del Gobierno de Sánchez, el comportamiento del Partido Socialista. Hoy usted tiene la oportunidad de retratarse aquí en esta Cámara y decir: no comparto todo eso. O, por el contrario, lo que puede hacer es lo que ha hecho hasta ahora: callar, consentir y mirar hacia otro lado. Por eso le planteo una última pregunta, la pregunta 55. ¿Por qué está dispuesta usted a amparar todo esto?